Bien, vamos a cambiar de tema. Este jueves la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero, el cual va a sancionar con penas de entre 61 a 540 días de presidio y también multas hasta las 20 UTM. Para hablar de las consecuencias de este proyecto, también lo que está sucediendo con respecto al acoso sexual callejero, nos acompaña Bárbara Sepúlveda, directora ejecutiva del Observatorio contra el Acoso Callejero. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Nicolás, gracias. Bien, hay un avance importante con respecto a lo que ha estado impulsando el Observatorio, que es generar conciencia, pero evidentemente también generar disuasivos. Y esto, como pasa en muchas cosas, tiene que terminar con un proyecto de ley que aumente las penas. Y en este caso llega a penas de presidio. Primero que todo, sigue el trámite legislativo. ¿Cómo lo ven ustedes? Estamos bastante contentos porque hemos tenido una muy buena recepción en la Cámara. En particular, este es un proyecto que ha sido apoyado por la transversalidad política. Tenemos varias bancadas que están apoyando este proyecto y si tú ves la firma, tenemos el máximo legal, que son 10 diputados y diputadas, que están muy comprometidos con la erradicación del acoso callejero como una práctica ahora reconocida como de violencia de género en los espacios públicos. Y bueno, que haya pasado ahora a la Comisión de Constitución para nosotros es un gran avance. Vamos definiendo conceptos, que es muy importante porque ustedes han tenido toda una campaña de hacer conciencia, pero hay muchos que todavía no les queda muy claro la diferencia entre el acoso callejero, el acoso sexual y el piropo. Sí. Que si uno empieza a dilucidarlo, a pensarlo, tiene diferencias bien profundas. Sí, la verdad es que nosotras como organización no podemos, de ningún motivo, ni vamos a hacerlo, justificar los comentarios de connotación sexual que se produzcan en los espacios públicos a las personas. Es especialmente sensible el hecho de que las mujeres comienzan a muy temprana edad a recibir este tipo de comentarios. Estamos hablando de promedio de edad de 10 años. Entonces, ¿cómo podría... Bastante chica empiezan así. ¿Cómo podría alguien justificar que a una niña de 10 años, 11 años, que está en pleno desarrollo de su sexualidad, en pleno desarrollo corporal también, reciba comentarios alusivos a su cuerpo, comentarios que muchas veces son bastante graves? No estamos hablando de un comentario simple o un saludo, sino que realmente comentarios de connotación sexual. En ese sentido, nosotros buscamos prevenir y erradicar este tipo de conductas en los espacios públicos, en la vía pública, los espacios de acceso público también. En el transporte público sucede mucho. Especialmente, hay víctimas que son especialmente vulnerables. Nosotras hemos identificado que los menores de edad, o los jóvenes en Chile, tanto hombres como mujeres, han sufrido acoso. Y tenemos varios estudios que demuestran que, por ejemplo, en el último año, el 96% de las mujeres jóvenes ha sido víctima de acoso sexual callejero. De prácticas que van desde los comentarios de connotación sexual hasta prácticas mucho más graves, como el contacto corporal. ¿Qué pasa con ese porcentaje? Es bien alto. ¿Denuncia? ¿Cuántas finalmente cuentan? Porque muchas veces pasa que con este tipo de abusos, que generalmente no pasan a ser, esperemos que nunca sea así, físicos, pero sí psicológicos, las mujeres no lo cuentan por temor, por nervio, por miedo, sí, pero nunca por indiferencia, porque siempre están preocupadas de eso. Sí, la verdad es que este es un tema que se ha instalado, es nuevo en la sociedad, o sea, se ha instalado porque se ha visibilizado como un conflicto, no significa que antes no existía. Claro. Pero además estamos hablando que, bueno, no solo son los comentarios, son también las agresiones corporales, la persecución, la grabación de partes del cuerpo o del cuerpo de las personas. Algo que ahora con celulares, sí, con todo lo que está sucediendo en términos de la tecnología, es mucho más recurrente, sí, desgraciadamente, ver ese tipo de cosas. Es muy frecuente y para nosotros también es muy importante promover las denuncias, porque las personas suelen ahora denunciar con mayor frecuencia porque existe el tema, se ha visibilizado. Sin embargo, todavía existe una cultura en Chile, en Latinoamérica y en el mundo de pensar que esto es normal. Entonces, las instituciones receptoras de denuncia normalmente no saben cómo abordar este tipo de cuestiones y
ahí se produce un fenómeno muy complejo que es la doble victimización. Porque una persona dice, mira, voy a denunciar que alguien no sé, me tocó en el metro o presionó sus genitales contra mi cuerpo en la micro, y va y se lo cuenta a un funcionario y los funcionarios no saben cómo reaccionar. En este momento, como ¿No existe un está... procedimiento, no existe una forma de abordarlo o principalmente el problema es que no se puede comprobar? No, o sea, uno puede comprarlo, especialmente ahora con, bueno, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, y además el fenómeno se produce normalmente a plena luz del día, en lugares muy transitados, donde hay muchos testigos. Entonces, no se trata de un tema probatorio, se trata más bien de una cultura respecto del acoso que ha normalizado esta práctica. Entonces, uno va a denunciar algo que es una agresión y que yo diría, bueno, esto claramente es una ofensa, es un delito de carácter sexual o es una falta de carácter sexual y quiero dejar esta denuncia y no se puede recibir porque no existe una ley que lo sancione. Nosotras queremos además, con este proyecto de ley, bueno, nosotros no buscamos criminalizar ni estereotipar a las víctimas, a los victimarios. Más que nada buscamos sensibilizar, erradicar el acoso callejero mediante la educación de la ciudadanía. Y para esto es muy importante que la gente denuncie, porque saca al acoso sexual callejero de las cifras negras. Y al contemplarlo como un delito, como una falta, también lo sacas de estas cifras y puedes generar mejores políticas públicas. No sé, el Ejecutivo puede desarrollar, por ejemplo, no sé, una modificación curricular, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Transporte, que también ha mostrado mucho interés en participar con nosotros para erradicar el acoso callejero en el transporte público. La clave, como tú dices, es el cambio de la conciencia y eso requiere tiempo, Sí. especialmente en una cultura que es machista, que se dice ser más liberal que antes, pero que en ciertos aspectos, y especialmente la relación entre el hombre y la mujer, hemos visto que se ha mantenido bien estático. ¿Qué pasa afuera? En términos de política pública, ¿qué hacen otros países donde ustedes han visto como observatorio que hay una creación de conciencia, pero por sobre todo hay un cambio en la mirada? Sí. Mira, nosotros hemos tenido una expansión bastante grande el último año. Ahora hay observatorios en 7 países en Latinoamérica, pero hemos seguido muy de cerca procesos legislativos que han tenido otros países que para nosotros han sido un referente. En particular en Latinoamérica, Perú ha sido un gran referente, que es el primer país en Latinoamérica en legislar al respecto, y Bélgica, que también tiene una ley que sanciona el acoso callejero. Estos 2 países, bueno, con el seguimiento que nosotros hemos hecho, hemos logrado comprobar que luego de la entrada en vigencia de estas leyes, se produce una disminución hasta del 50% de los acosos, especialmente en el sistema de transporte público en Perú, en el transporte metropolitano. En el primer mes de entrada en vigencia ya el acoso había disminuido en un 50%. ¿Y aumentaron las denuncias ahí? Aumentaron las denuncias en ambos países. Ahora hay denuncias en Chile, eso es importante saberlo. El problema es que esa denuncia no es recibida, no tiene una correlación en una norma penal en la cual el funcionario pueda subsumir la conducta. Claro, la pregunta que siempre uno se hace es, al hacer la denuncia, ¿en qué termina? ¿En qué queda? Claro. O sea, ustedes no ven un resultado efectivo que finalmente termine complaciendo lo que es la denuncia, finalmente, ¿no? Sí, pero también yo creo que las víctimas, y esto es algo que nosotros también recibimos, con las denuncias que nos llegan a nosotros como observatorio, las víctimas tampoco pretenden, no sé, que su agresor se seque en la cárcel o que pague un montón de multas. Yo creo que lo que más buscan las víctimas al momento de denunciar es sentir que esto no solo a ella las ofende o las humilla o las violenta, sino que hay una recepción social que es diferente y que puede permitir que yo contenga mi experiencia ante un funcionario que sé que por último representa la seguridad o el orden como uno quiera verlo. Muchas de ellas quizás no van a persistir en sus denuncias hasta el momento de llegar, por ejemplo, no sé, a llevarlo a juicio. Sin embargo, es importante también considerar que esa posibilidad tiene que existir. Hay acosos que son muy graves y que suceden a mujeres jóvenes que generan traumas. Nosotras en nuestros estudios además pudimos vislumbrar que los efectos postraumáticos, o sea, el estrés postraumático que genera el acoso callejero... Sí, eso te quería preguntar justamente. ¿Cuál es el efecto
posterior al acoso callejero? Porque uno, desde la óptica, piensa que solamente queda en lo que se dijo, en el minuto, bueno, quedará un día, pero hay un tema bien profundo y que queda bien ahí dentro de la mujer que fue vulnerada en ese minuto. Sí. ¿Qué pasa ahí y cómo también la mujer que ha pasado por esta situación tiene que sobrellevar esta carga? Porque termina siendo una carga, me imagino. Sí, lo es. Bueno, es bastante complejo justamente porque la cultura chilena, o sea, la cultura machista en realidad en el mundo, ha tratado de naturalizar y normalizar estas conductas. Sin embargo, cuando uno realiza estudios al respecto, se da cuenta que todas las personas que sufrieron, aunque sea una vez, un episodio de acoso sexual callejero, luego terminan modificando sus conductas. O sea, llegamos al punto de permitir que en nuestra sociedad las mujeres sientan culpa por una cuestión de la cual son víctimas. Claro. Y las mujeres, no sé, modifican su vestuario o cambian los patrones. La rutina, por ejemplo, ¿sí? si les pasó en un recorrido del Transantiago, ya no van a tomar ese Transantiago, van a preferir caminar y demorarse mucho más tiempo en llegar a su trabajo. Por cambiar las calles. También el con estado... desconfianza al resto, obviamente. El estado de alerta constante también, Claro. que es bastante agotador. Si tú lo piensas, una persona que sale a la calle, en el momento que sale de su casa, siente la vulnerabilidad de que puede ser agredida en cualquier momento o atacada o molestada de alguna manera, desde su casa hasta el trabajo, del trabajo hasta la casa de los amigos o a ver a su familia, y además a cualquier tipo de edad. O sea, tampoco estamos... no hay que estigmatizar esto, no solo le pasa a las mujeres jóvenes, bonitas, no sé, de ciertas características físicas. Esto pasa desde los 10 años hasta los 65 años. Y eso es bien preocupante, ¿eh? Parte según los estudios que ustedes tienen, parte desde muy temprana edad. Sí. Y eso ya lleva a un tema que es bien complejo, que puede ser un tema de delito independiente y aparte también de este proyecto que estamos comentando. Sí. Bueno, en el caso de los menores de 14 años, claro, estamos hablando de otro tipo de delito. Este proyecto particular tipifica el delito de acoso callejero, claro, pero también tipifica faltas, dependiendo de cuál es la conducta de acoso callejero que se está realizando. El delito es para esas conductas que son de contacto corporal con la víctima y que generan humillación, degradación o también generan un espacio ofensivo en el espacio público. Ahí, ese es el delito, el de contacto corporal. Y esa está asociada a una pena que va entre los 61 días a 540 días de cárcel. Pero la mayor ocurrencia de acoso callejero también está en estas otras manifestaciones. Por ejemplo, la persecución, el hostigamiento, los abordajes, el exhibicionismo de cualquier tipo. Y ahí a mí me gustaría también recordar que esta especie de exhibicionismo de cualquier tipo que finalmente los diputados concibieron así la norma, estamos también incorporando cuestiones como la masturbación en público. Nosotros recibimos denuncias de niñas que iban caminando de su casa al colegio a las 8 de la mañana y que han tenido que llegar a sentarse a su clase con el jumper manchado con semen. O sea, ¿cómo podemos en la sociedad llegar a ese punto? Claro, o incluso llegar a justificarlo, o incluso llegar a culpabilizar a la niña porque, no sé, ¿cuál era el largo de tu jumper? ¿O por qué caminaste por ahí, no caminaste por acá? ¿Qué hacías sola a esa hora? O sea, es trasladar la culpa a una víctima. Eso implica un daño que va más allá incluso del hecho de haber ya sido víctima de acoso. ¿Cómo se empodera a las niñas? Pienso en la temprana edad, que justamente están en esta sociedad donde se dan estos casos en niveles extremos, como tú comentas, también en niveles medios, pero siempre en un nivel preocupante. ¿Cómo se le empodera? ¿Cómo se le genera esa conciencia de que tiene que actuar cuando tiene algún tipo de acoso callejero? Bueno, que puede ser la reacción, que finalmente los hombres en Chile, cuando una mujer reacciona frente a uno ante esas situaciones, queda como pasmado. Y eso tiene que ser un cambio realmente en la juventud chilena. Sí. Para nosotras, bueno, ese es un público muy sensible. Las mujeres jóvenes, las mujeres
preadolescentes. Para nosotros, bueno, lo más importante es generar campañas de sensibilización. Eso es algo que nosotras ya hemos impulsado como organización. El año pasado tuvimos una campaña bastante grande que fue financiada gracias a un proyecto de ONU Mujeres y la Unión Europea. Tuvimos participación del Metro de Santiago y ahora estamos impulsando una nueva campaña de sensibilización respecto de la necesidad de tener un proyecto de ley. Porque como te comentaba anteriormente, nosotras no buscamos criminalizar ni generar nuevos delitos sin conciencia de qué es lo que realmente pasa. La estigmatización de ciertos estratos sociales también es algo que está muy asociado con la generación de nuevas normas penales. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la sensibilización, la erradicación mediante la prevención. Pero lamentablemente en Chile, para poder generar unas políticas públicas o modificar facultades o atribuciones de los organismos de la administración del Estado, eso tiene que impulsarlo el Ejecutivo. Claro. Tenía que haber sido un proyecto de ley que surgiera entonces del Ejecutivo y no de la Cámara, porque si no, bueno, estamos hablando de una iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. Sin embargo, hemos hecho recomendaciones a los servicios públicos, hemos hecho recomendaciones a los ministerios que creemos que están especialmente relacionados con este fenómeno y hemos tenido también últimamente la oportunidad de conversar con municipios y gente también de otras organizaciones que se siente también relacionada con este fenómeno, por ejemplo, las organizaciones de la diversidad sexual, las organizaciones que promueven la identidad de género de las personas. Esa sensibilización es fundamental y que las niñas y los niños se sientan también seguros pasa por una comprensión del fenómeno por parte de su familia y la sociedad que... Desde el núcleo más directo, más íntimo. Y que también que no normalice el acoso callejero, porque desde el momento en que lo vemos como algo natural, estamos generando un daño que se mide a largo plazo. Estas niñas y estos niños necesitan saber que pueden sacar la voz y que pueden, en el momento que algo les suceda en el espacio público, acudir a alguien más. Muchas veces las víctimas de acoso callejero denuncian que les pasó algo muy terrible y que miraron para el lado y estaba lleno de gente y nadie hizo nada. Nadie dice nada. Y algo que desgraciadamente también se da en otras situaciones y en esta en particular, como lo hemos comentado, es súper importante y por eso un proyecto de ley que sigue su camino y también lo más relevante, el cambio de conciencia. Sí. Y hacer esto y sensibilizar a la población de que existe el acoso callejero y hay que eliminarlo. Sí. Bárbara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Igual. Bien, vamos a una pausa. Volvemos enseguida con más Mañana Informativa. No se vayan.